Buenos días a todos vosotros, en particular a don Benigno Pendás, a Francisco y a los profesores de Derecho Constitucional, a los letrados del Consejo Consultivo, y todo este rollo va dedicado básicamente a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haber decidido venir por aquí esta mañana. Y de verdad que, como me conocéis, buena parte de vosotros, muy agradecidos, sinceramente. Yo os presento un momentín al profesor César Aguado, que es doctor en Derecho Constitucional. El profesor César Aguado y yo, somos íntimos amigos. César es como mi hermano. Y si César está aquí, no es porque sea como mi hermano, sino porque es una de las personas, es uno de los constitucionalistas mejores que yo he conocido a lo largo de mi vida, y he conocido unos pocos, ¿no? El profesor César Aguado ha hecho montones de cosas. Ha sido profesor en distintas universidades extranjeras y tal. César y yo nos conocimos en el Tribunal Constitucional, donde compartimos algunas alegrías y bastantes disgustos, ¿no? Pero sobre todo lo que compartimos fue una época de muchas amistades, ¿no? Y en la que aprendimos sobre todo una cosa. César dice que aprendió mucho derecho, yo creo que aprendimos menos derecho, pero sí que aprendimos una cosa fundamental, que es a tener sentido común y aprender por qué se toman determinadas decisiones, que es, al final, se toman no por el derecho sirve para justificar las decisiones, se toman por sentido común, porque las cosas tienen que funcionar, como os decía ahora la profesora García Escudero. Al final, los sistemas tienen que ser estables, hay que elegir a las personas, pero los sistemas tienen que funcionar. Porque si no, países muy ricos como Italia, pues al final las crisis en Italia pues duran el doble de lo que deberían durar. Hablando, y ya con esto, del profesor César Aguado muy rápidamente. César sabe muchísimo de Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional lo controla perfectamente. Viene de una escuela, que es la escuela del profesor Rubio Llorente, de Manuel Aragón, que es, sin duda, la gente que más Derecho Constitucional sabe de España, con permiso de otras escuelas. Estos sí que son opiniones. Y César básicamente tiene dos grandes libros, que son los mejores en su rama. Uno sobre el Estatuto de Autonomía, que abrió montones de campos a la hora de estudiar esa norma. Es un libro extraordinariamente gordo, que tiene muchos premios y tal, pero lo importante de ese libro es que sigue siendo el mejor libro sobre una norma concreta que vosotros me habéis escuchado a mí hablar semana tras semana, que es el Estatuto de Autonomía. Y tiene otro libro que es menos conocido, pero que es extraordinariamente importante, que es sobre el derecho de gracia, que es menos conocido, pero si recordáis lo que pasó hace unos meses con el kamikaze, que resultó indultado por el Consejo de Ministros, pues todos ese tipo de problemas están estudiados en ese libro, que es en España sin duda el mejor. Y a partir de aquí, César tiene un compromiso con todos nosotros, y es el que yo intento que haya en todas las clases, que no sea un rollo y que hable poco tiempo, y que lo que diga sea claro. ¿Vale? Muchas gracias, César. Bien. Muy buenos días. Porque uno tiene ya bastante edad, no se ruboriza, pero en fin, ha quedado claro que efectivamente somos muy amigos, realmente muy amigos, y todo lo que ha dicho, que no se refiere a la calidad de mis intervenciones, etcétera, de mis obras o de mis escritos, etcétera, es cierto, en relación con el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Bien. Empiezo agradeciendo la invitación a Javier Ciguero, a los organizadores, y en lo que le corresponde al profesor Vicente Álvarez, pues a Vicente pues también. Y a continuación continúo con dos excusas. Una, referida a que en cuanto termine mi intervención, o en su caso, si hay algún coloquio, pues el coloquio, pues tendré que salir corriendo, porque me esperan para una reunión esta tarde a bastantes cientos de kilómetros de aquí, que no estaba prevista, así que tendré que perderme la intervención siempre magnífica
del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendas, que siempre es un placer oírle y siempre se aprende de lo que dice. Y la segunda excusa es que, bueno, yo había interpretado incorrectamente, por haber dado por sobreentendido incorrectamente, cuando vi que se trataba de jornadas de Parlamento de Extremadura, entendí que eran jornadas, digamos, para gente técnica, para letrados del Parlamento, funcionarios, etc. Y me enteré ayer por la noche de que la mayor parte de los oyentes son extraordinarios alumnos, por lo que me ha dicho el profesor Vicente Álvarez García. Así que lo que voy a hacer es simple, sencilla y llanamente prescindir de las notas, en principio bastante técnicas, que yo había redactado y tratar de exponer algunas cuestiones en relación con el título de mi intervención, esto es, partidos políticos y orden constitucional, que se vayan a parecer más a una clase propiamente dicha, quizá un poco peculiar, sobre todo por las opiniones que van a oír, que a una conferencia formal, que era lo que inicialmente había pergeñado yo para venir aquí. Bien, sin más preámbulos. Partidos políticos, orden constitucional. La Constitución española, para los más neófitos incluso, para los que no son técnicos en la materia, hace referencia a los partidos políticos, regula los partidos políticos en un artículo específico que se encuentra en el título preliminar. Bueno, yo diría que el 99% de los, por no decir el 100%, el 99% de los publicistas, cuando se han acercado a la materia, de los partidos políticos, inmediatamente lo primero que dicen es: el Constituyente español de 1978 se hace eco de la enorme relevancia de los partidos políticos y prueba de ello es esta regulación que lleva a cabo en el artículo 6 de la Constitución española. ¿Y por qué son tan relevantes? ¿Por qué se hace ese eco, les da tanta relevancia el Constituyente? Pues eso, porque se ubica en el título preliminar de la Constitución, es decir, en el frontispicio de la estructura constitucional de nuestro Estado, que está especialmente protegido si se quiere reformar. Ya se sabe que es necesario utilizar el procedimiento agravado del 168, etc. Y porque dice de los partidos lo que dice ese artículo. ¿Y qué dice ese artículo? Ese artículo, en primer lugar, asigna las funciones muy relevantes a los partidos políticos, que tienen que desarrollar los mismos, les confía a ellos, que son precisamente, bueno, pues, ser expresión del pluralismo político, concurrir a la formación y a la manifestación de la voluntad popular, nada menos, y ser el instrumento esencial de la participación política. Luego hace referencia a otros dos extremos. Uno, a la libertad para su creación y el ejercicio de su actividad. Y dos, así termina el artículo, hace referencia a dos requisitos que han de observar los partidos: que su estructura y su funcionamiento sean democráticos. Bueno, en buena medida mi intervención aquí va a tratar de reconducir esta opinión, insisto, que es no ya mayoritaria, sino prácticamente unánime acerca de la enorme relevancia constitucional que la norma fundamental del 78 concede a los partidos. La verdad es que, pensándolo con cierto detenimiento, si el Constituyente, imagínense por un momento, el Constituyente del 78, se hubiera olvidado de regular los partidos en la Constitución, lo cierto y verdad es que no hubiera pasado absolutamente nada. Pero nada. Te lo puedo asegurar. Vean por qué. Los partidos políticos no son más que una singular, muy singular, forma de asociación. Que formalmente estén especialmente protegidos por el procedimiento superagravado del 168 no quiere decir ni más ni menos
que lo que sucede con otras partes de la Constitución y muy en particular justamente con el derecho de asociación, que es del que jamás se hubiera podido olvidar el constituyente. Si ustedes reparan en el desarrollo legal del artículo 6º mediante la ley de partidos, verán que, seguro que lo saben, se regula mediante una ley orgánica, concretamente la Ley Orgánica 6/2002. No se regula por una ley orgánica, esto es, por una ley reforzada, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, etcétera, porque sean partidos y porque esté en el título preliminar. La lengua, el castellano, que todos tenemos el derecho a utilizar, la obligación de conocer, se regula en el título 3 y se regula, las leyes de normalización lingüística se regulan en las comunidades autónomas, por las comunidades autónomas. La capitalidad de Madrid, que está en el título 5, por tanto, en el inmediatamente anterior a los partidos, por supuesto, se regula mediante una ley ordinaria. El desarrollo mediante ley orgánica de los partidos políticos se debe justamente a que son una forma de asociación. Porque son asociación, muy peculiar, insisto, como veremos ahora, es por lo que se regulan mediante ley orgánica, no porque sean los partidos políticos. Por tanto, formalmente no parece que tengan esa especial relevancia que se le concede de forma general y que ha conformado una especie de idea de que, por supuesto, los partidos son los partidos y luego está lo demás. Y en cuanto al contenido, tampoco respecto de cuanto al contenido del artículo 6º, tal y como se lo he recordado hace un momento, es especialmente relevante lo que dice la Constitución de los partidos políticos. No lo es. No lo es en cuanto a la libertad de creación y de ejercicio de su actividad. No lo es porque sucede exactamente lo mismo con las asociaciones. Faltaría más que el derecho de asociación no tuviera un extraordinario componente de derecho de libertad. Podemos crear libremente asociaciones siempre y cuando no persigamos fines delictivos o utilicemos medios delictivos tal y como determina el artículo 22.2 de la Constitución. Perfectamente lo podemos hacer. No hay diferencia en ese sentido. Que la estructura y el funcionamiento de los partidos deban ser democráticos, seguramente alguno estará sonriéndose, si no riéndose, por debajo en relación con estas exigencias. ¿Qué cosa más normal que los partidos políticos, que son efectivamente agentes esencialísimos en la vida política, democrática, en nuestro sistema y en los de nuestro entorno, no hayan de tener estructura y funcionamiento democráticos? Pero sucede que en el artículo inmediatamente siguiente, en el artículo 7º, donde se hace referencia a los sindicatos, se exige lo mismo para los sindicatos. Y un poquito más adelante, si ustedes van leyendo la Constitución, cuando se refiere a los colegios profesionales, que no parece que puedan equipararse en relación con su actividad política a los partidos políticos, dice exactamente lo mismo de ellos, exige exactamente lo mismo de ellos. Más todavía, cuando hace referencia ya al final, en el artículo 52, al final del título primero, a las organizaciones profesionales, sigue exigiendo exactamente lo mismo. La guinda de este pastel regulador, de estas exigencias de funcionamiento y estructura democráticos, la ha puesto el propio legislador del derecho de asociación cuando, en el año 2002, que es cuando se promulga la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, exige para todas las asociaciones que regule, a las que sea aplicable la ley, para todas estas mismas exigencias, cabalmente, que su estructura sea democrática y que su funcionamiento sea democrático. Por tanto, tampoco parece que sea especialmente relevante, significativas estas exigencias en relación con los partidos políticos. No lo parece. Y entonces dirán, bueno, pero, amigo, están las funciones que asigna el constituyente a los partidos políticos. Esas sí que son las que caracterizan a los partidos y por eso tiene tanta relevancia a los partidos políticos. Son expresión del pluralismo político. El pluralismo político es uno de los valores superiores del ordenamiento, según el artículo 1.1
de nuestro ordenamiento. Y si es un valor superior, no solo los partidos, cualquier asociación, cualquier sujeto, cualquier individuo, puede expresar el pluralismo político. Para eso es un valor superior, o por eso es un valor superior, o porque es un valor superior, cabe esta posibilidad. Que lo hagan mejor, más intensamente los partidos, desde luego, pero que no es una nota especialmente caracterizadora de los partidos, me parece notable. La cosa empieza a cambiar ya cuando, siguiendo ese primer inciso del artículo 6, que hace referencia a las funciones que se les asignan a los partidos, habla de que concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. Esto ya son palabras mayores. Estos son palabras mayores. Concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Sin ninguna duda es así. Sin ninguna duda es así. Y en el caso de los partidos, como veremos un poco más adelante, en mucha mayor medida y mucho mejor, lo digo de antemano ya, con mucha más calidad que de otras maneras. Pero tampoco es una nota absolutamente distintiva de los partidos como partidos. Tampoco lo es. Y sobre todo no lo es desde hace unos años acá. Lo mismo que con la otra última función a la que se refiere, o fin o tarea, como ustedes quieran, a la que se refiere el artículo 6 respecto a los partidos, y es que resulta instrumento fundamental de participación política. Lo mismo, exactamente igual. Tampoco es una función exclusiva y especialísimamente caracterizadora de los partidos políticos, al menos desde hace, insisto, yo diría que menos de una década. O sea, en el tiempo histórico, desde ayer. ¿Por qué? Por lo siguiente. Seguro, porque he visto ya que el profesor Camisón se ha debido ocupar de esta materia ayer y les habrán hablado que seguro que la participación política ha experimentado una extraordinaria evolución en estos últimos tiempos, no como consecuencia de una teoría intelectual, de un esfuerzo intelectual deliberado sobre lo que es la expresión de la participación política, la formación y manifestación de la voluntad popular. No. No ha venido un Montesquieu, no ha surgido un Montesquieu, un Locke, un Sieyès, un Kelsen, más cercano en el tiempo, que diga, no. Es que estamos entendiendo mal la participación política y estamos entendiendo mal la formación y manifestación de la voluntad popular. Hay que entenderlo de esta manera, que es lo que realmente hicieron ellos en su momento con la división de poderes o con el control constitucional. No. Esa evolución que ha experimentado la participación política y la formación de la voluntad popular y su manifestación se ha debido a algo, en principio, absolutamente tan ajeno a ello como simplemente la revolución tecnológica. La revolución tecnológica. La extraordinaria facilidad que supone ahora la comunicación, ya se ha aludido antes en el coloquio de la excelente intervención de la profesora Pilar García Escudero. La extraordinaria, facilidad de la comunicación que se establece que se puede establecer por lo menos potencialmente, entre los individuos y los representantes. Pero más allá de eso todavía, el enorme caudal de información que puede recibir cualquier sujeto, cualquier individuo naturalmente interesado en ello, para, en sentido lato, no me refiero ahora en sentido jurídico, en sentido lato, formar su voluntad, la suya propia, la de cada sujeto. Y no solamente eso, sino también manifestar su voluntad, la de cada sujeto, que junto con el resto de sujetos puede incidir e incide notabilísimamente en la participación política, ha supuesto si me permiten el término coloquial, un verdadero tsunami en estas categorías. Baste pensar en lo que ha sucedido con
los movimientos como el 15M o Occupy Street o todos los equivalentes en otros ámbitos, que los ha habido, aunque hemos tenido menos noticias de ellos, pero los ha habido en otros países, en Italia, etc. Los ha habido. Esto es producto, insisto, no de una revelación intelectual acerca del concepto de participación política, de formación de la voluntad popular, no. Esto es producto de teclear en los ordenadores, de enviar el WhatsApp para convocar en determinado sitio una manifestación, en la sede de un partido, en una plaza central, en una calle frente a la bolsa, etcétera, etcétera. Es el producto única y exclusivamente de eso, y nada más que de eso. Digo esto en definitiva para, como comenzaba diciendo, resituar la importancia de los partidos políticos en el contexto actual en el que nos encontramos. Si antes quiero decir, no mucho antes de una década, quizá, en fin, exagerando, quizá un poquito más, resulta que los partidos políticos eran intermediarios imprescindibles para llevar a cabo la participación política por parte de la ciudadanía, del pueblo, como ustedes quieran denominarlo a estos efectos. Hoy, a las alturas del siglo XXI, que estamos al comienzo del siglo XXI, 2015, esa posición de los partidos políticos ha cambiado y ha cambiado ostensiblemente, a mi juicio. Siguen siendo, sin ninguna duda, piezas muy relevantes para la participación política, para la formación y la manifestación de la voluntad popular, articulada jurídicamente, como adelanto ya, es la voluntad que cuenta, pero es evidente que esa participación política, que esa manifestación y previamente formación o conformación de la voluntad política tiene hoy otras posibilidades que inciden muy notablemente, pero muy notablemente, en el papel de los partidos políticos, o que juegan los partidos políticos en la actualidad. Es cierto que la diferencia que sigue existiendo entre partidos políticos y resto de formas de conformación de la voluntad popular y de manifestación de la misma y de participación política es una diferencia importante, muy importante. Lo adelantaba ya antes. La participación política por medio de los partidos tiene, simple, sencilla, llanamente, una mayor calidad. ¿Por qué tiene una mayor calidad? Porque es una manifestación de la participación política, porque concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular de una forma articulada. Esto es, mediante cauces formales, mediante cauces previsibles para los demás participantes en la formación de la voluntad popular, en la participación que coparticipan políticamente, etc. Debo decir que lo que estoy manifestando son puras constataciones. No conllevan ningún juicio de valor, ni a favor ni en contra. Lo digo porque no es precisamente inhabitual oír, y mucho más en los últimos años, iba a decir casi meses, que estas facilidades extraordinarias que abren las nuevas tecnologías, la participación política, etc., elevan la calidad de la democracia a cotas impensables con los partidos políticos. ¿Qué vamos a decir, teniendo en cuenta que estamos en la crisis en la que estamos, después de la gestión que se ha llevado a cabo por los partidos políticos y en particular por los partidos políticos mayoritarios, aquí y fuera de aquí? Es decir, en nuestro sistema y fuera de nuestro sistema, en cualquier lugar en Europa, quizá con la excepción de Alemania. Aquí y fuera de aquí, más que la excepción de Alemania, de los países nórdicos, que es algo distinto. ¿De acuerdo? Quiero llamar la atención, sin embargo, en relación con esto, porque esa especie de mitificación de la mayor participación política, de la mayor facilidad para formar la voluntad, la
para conformar la voluntad de los individuos mediante las interconexiones, etcétera, etcétera, yo tengo serias dudas de que supongan de por sí una mejora a la hora de manifestar la voluntad popular y a la hora de enjuiciar la calidad de la participación política. ¿Por qué? Verán, esto ya es más, iba a decir, para especialistas en sociología política sobre todo, etcétera. Quizá el profesor Benigno Pendas esté al tanto de ello, porque hay estudios, hay investigaciones que se llevan a cabo a la par, que se llevan, en fin, que evolucionan las tecnologías, por eso gigantados y rápidamente. Digo que hay estudios que ponen de manifiesto que la participación política sin cauces, sin articulación, sin previsibilidad de que van a ser contrastadas esas ideas que se llevan a cabo, que se manifiestan como voluntad popular en forma de participación política, etcétera. Ese modo de proceder amplifica errores, sin ninguna duda, acalla discrepancias, muy en particular cuando esas discrepancias no son discrepancias ostentorias, que se dejan oír, descartan informaciones y datos muy importantes referidas a las posiciones propias, pero que no viene bien para sostenerlas, y, por el contrario, sobreexponen, subrayan, remarcan los datos y las informaciones, a veces no especialmente principales, no especialmente sólidas, que son favorables a las posiciones propias o las posiciones de cada uno, etcétera. Con este fenómeno, por tanto, creo que hay que tener cuidado y hay que enjuiciarlo con una cierta distancia y, no voy a decir reticencia, pero sí prevención. La prevención a la que tiene que llamar todo aquello que es nuevo y que, como todo juguete nuevo, llama mucho la atención, brilla mucho y enseguida concentra nuestra atención. ¿De acuerdo? Bien, este contraste, por tanto, entre lo que suponen la voluntad, la conformación de la voluntad, la manifestación de la voluntad y la participación política llevada a cabo por los cauces tradicionales de los partidos políticos y esta nueva revolución que supone las tecnologías y lo que ello conlleva desde el punto de vista práctico en relación con esto mismo de la participación política, de la conformación de la voluntad popular, de la formación de la voluntad popular, etcétera, no es más, vuelvo a repetir, que una mera constatación, pero que resitúa, que esto es lo único que yo quería decirles en lo que llevo hablado hasta ahora, resitúa la importancia, iba a decir prácticamente el monopolio de los partidos políticos en este ámbito de las funciones que se señalan en el artículo 6, propias de lo que podemos llamar in genere la actividad política. Esto lleva a matizar, y a matizar bastante, una expresión también muy característica que ha salido aquí, por cierto, también en el coloquio tras la intervención de la profesora García Escudero. Yo creo que lleva a matizar otra idea también tan generalizada, si no más que la anterior, y es que nuestro Estado es un Estado de partidos. Un Estado de partidos. A ello contribuye, desde luego, esta expresión que es de pura ciencia política, bueno, que alguno de los mejores títulos de García Pelayo, etcétera, de títulos de obras, quiero decir, son justamente el Estado de partidos, ¿no? Yo tengo para mí, creo que lo comparten algunas otras personas, que si vamos un poquito al fondo, si rascamos un poco, esta no es una denominación correcta para un Estado moderno y no lo es tampoco para el nuestro. El nuestro no es propiamente un Estado de partidos, tal y como se derivaría de la interpretación literal de la expresión. No lo es, creo yo. No lo es porque, para que fuera un Estado de partidos, el Estado, los partidos, si ustedes quieren, deberían condicionar la organización institucional del mismo,
del Estado. Es más, ellos mismos deberían ser órganos del Estado. Esto es lo que en rigor, en estricto rigor, debería significar la expresión Estado de partidos. Evidentemente no es así. Evidentemente no es así. Evidentemente, Parlamento, Gobierno, tribunales, etcétera, existen porque esta es la planta institucional que establece la Constitución. Y no son órganos del Estado los partidos, pese a la enorme relevancia práctica que tienen los mismos. Dicho de otra manera, donde de verdad la voluntad popular, esa que los partidos concurren a formar y a manifestar, donde la voluntad popular no solo se manifiesta, sino que también se conforma realmente, desde el punto de vista jurídico-constitucional ahora, es en las instituciones. Es en las instituciones. De modo que Ferraz o Génova, o por citar las sedes de los partidos más conocidos, no sé las de otros, serán muy importantes desde el punto de vista práctico. Y serán muy importantes las reuniones que tengan lugar de sus comités directivos, de sus comités federales, etcétera, etcétera. Pero donde se articula y se manifiesta la voluntad popular del Estado como tal, no es en los partidos, por grandes y por importantes que sean, sino, insisto, en las instituciones. Las leyes, muy en particular en el Parlamento, claro, que es la institución representativa, las leyes, las mociones, resoluciones, declaraciones, todo esto son manifestaciones de la voluntad popular y son el resultado de la discusión, de la transacción en mayor medida, menor medida, dependiendo de las fuerzas que en cada momento estén representadas con el peso que tenga cada una, y la manifestación de la correlación de los partidos formalmente determinada en las instituciones representativas mediante los llamados grupos. Desde los ayuntamientos, grupos de concejales, etcétera, hasta los parlamentos, incluido el Parlamento Europeo. Los grupos parlamentarios, mediante los grupos parlamentarios, que es cosa ya distinta, aunque estrechísimamente ligada con los partidos políticos. Lo que sí es, desde luego, nuestra democracia, no nuestro Estado, es indudablemente, una democracia de partidos, que es algo muy distinto a un Estado de partidos. En esa democracia de partidos, evidentemente, los partidos juegan un papel esencial, no en monopolio en la actualidad, como antes, pero desde luego juegan un papel esencial en relación con las instituciones, en relación con los órganos del Estado, y en la recta concepción de esa democracia de partidos, esos partidos han de tener un papel más servicial en el sentido de servicio que determinante en lo que es la forma política de Estado. Una cosa es, insisto, la democracia de partidos y otra bastante distinta, calificar al Estado sin más de Estado de partidos. Fíjense hasta qué punto, y voy a ir terminando ya con ello, hasta qué punto esto es así, que como consecuencia de esa importancia manifiesta, casi deslumbrante, que sobre todo al inicio de nuestro régimen constitucional se dio por parte de la doctrina a los partidos políticos y que tuvo una repercusión inmediata en la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional entendió en su tercera sentencia, la 381, el Tribunal Constitucional se constituye en el año 80, dicta unos cuantos autos y las sentencias empieza a dictarlas en el año 81. Bueno, pues en su tercera sentencia, en el año 81, el Tribunal Constitucional viene a afirmar, pueden ustedes verlo, que los partidos políticos son órganos cuasi constitucionales. Que no, y afortunadamente, en aproximadamente 2 años, por tanto, no en mucho tiempo, cambió, modificó, rectificó su doctrina respecto de la naturaleza y determinó
lo que a día de hoy, salvo que yo esté en un error, sigue siendo los partidos políticos desde el punto de vista jurídico-constitucional. Asociaciones privadas, voluntarias, por tanto, ciertamente cualificadas por las muy importantes funciones que se les atribuyen, pero asociaciones privadas, esencialmente privadas. Sigue siendo objeto de enorme polémica esta naturaleza jurídica de los partidos políticos. En tanto en cuanto no cambie, no en nuestro sistema, en todos los de nuestro entorno, la concepción de los partidos políticos, sigo creyendo, como empezaba diciendo, y con esto cierro el círculo de la exposición, que los partidos políticos, siendo desde luego agentes muy importantes, importantísimos de nuestro sistema democrático, no tienen en la actualidad el monopolio de la representación, ni de la conformación, ni de la manifestación de la voluntad popular, la participación política, y son, entre comillas, nada más que asociaciones cualificadas que tienen naturaleza privada, y eso tiene las consecuencias jurídicas que tienen. Cuestión muy distinta, que era la segunda parte de lo que yo pensaba decir aquí, cuestión muy distinta, lo voy a decir para no alargarme más, cuestión muy distinta es que en el uso de esas funciones tan relevantes para el ejercicio de la democracia, esos partidos se excedan y acaben, perdón por el carácter coloquial del término, acaben copando hasta los más mínimos intersticios del Estado. Es un exceso, es la patología de los partidos, de la llevanza a cabo de la participación política por los partidos políticos, pero es la patología, y como tal hay que tratar naturalmente de ponerle remedio en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí mi intervención. No sé si esto es lo que se esperaba. Muchas gracias. Bueno, pues mi agradecimiento al profesor Aguado, porque creo que ha cumplido dos cosas. Una, que las charlas pueden ser de un tiempo razonable, y dos, que es la fundamental, es que dentro de ese tiempo razonable ha contado una cosa que hemos podido, creo, entender todos. Y a partir de aquí, si queréis decir algo a alguno de vosotros, pues bienvenidos sois. ¿Ningún problema? Ningún problema. Yo entro en debate. ¿Sí? Bueno, lo podemos llamar estado de partidos, lo podemos llamar democracia de partidos, lo podemos llamar partitocracia, pero efectivamente yo creo que llegamos a posiciones comunes. Los partidos políticos, vía artículo 6 de la Constitución, se han erigido materialmente, aunque no formalmente, en un factotum de la realización de la democracia española, que sobremanera no es que cope, sino que coopta todo, ¿sí? Desde la universidad al más mínimo ayuntamiento que se reparta. Porque en el fondo esto existe. Lo llamemos o no lo veamos, o existe y tendrá distintas intensidades. Y ahí sí que se producen distintos fenómenos en nuestra historia constitucional y en la historia constitucional. Por ejemplo, a mí siempre que hablamos de partidos políticos me viene a la cabeza el testamento político que deja George Washington a sus ciudadanos americanos, ¿sí? El Farragut Address, que se lee todos los años en el Capitolio, donde los republicanos, los demócratas y los liberales escuchan esas palabras que les deja el padre de la Constitución, ¿sí? El Founding Father. Mucho cuidado con los partidos políticos, mucho cuidado con las facciones, hablaba él, con las facciones. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de convertir el interés general en un interés parcelado, que es el del partido, y que al final se convierte o usurpa o no negocia con los otros ese interés general, sino que se convierte en un interés particular. De hecho, las primeras constituciones, como por ejemplo la francesa, repudiaba cualquier tipo de asociación por ser contraria al interés general. ¿Por qué? Porque el tercer estado de Selles ya lo era todo, o pretendía serlo todo. Y yo creo que estamos en un momento interesante en el que se plantean ciertas cuestiones como
cómo los partidos políticos se van a ir desapoderando y cómo los ciudadanos se van a ir empoderando en cierta manera. Y estos son ciclos, ¿sí? Antes lo contaba García Escudero. Pues en Francia efectivamente hemos tenido ciclos en los que ha habido parlamentarismo, necesitaban racionalizarlo y lo convertían en presidencialismo y luego volvían otra vez al... Porque, como comentábamos antes y surge en el debate de estos días, hay ciclos, ¿sí? Y hay cambios. Yo como breve reflexión. Muy bien. Yo no tengo... ¿Quiere intervenir alguien más? Quizá al hilo de lo que yo comenté. Yo no tengo tan seguro, sin embargo, que esta sea una tendencia reversible, la del desempoderamiento de los partidos. Lo que he intentado hacer en la exposición es resituar la idea tradicional de los partidos políticos. Yo no tengo tan claro que eso es así. Lo digo porque no me imagino que dejemos de tener bloggers en Internet con capacidad de incidencia, sobre todo en determinados ámbitos, muy en particular el económico, en los partidos, en los cuadros de los partidos. No veo que deje de existir WhatsApp y no podamos comunicarnos entre nosotros para que en el instante de mediodía, medio año, media hora, etcétera, de repente se puedan confluir con un motivo político, también festivo, pero con un motivo político, en un determinado sitio, centenares, millares, quizá incluso decenas de millares, en relación con un determinado aspecto concreto. Los partidos ahí no tienen nada que decir, tienen muy poco margen, por no decir ninguno. Ninguno, aunque lo sepan, porque resulta que algunos de esos mensajes donde se incita o se convoca a los individuos a acudir a la puerta de la sede del partido, etcétera, llegan a miembros del propio partido. No pueden hacer nada. Por eso tengo serias dudas de que esto sea reversible. Tengo muy pocas dudas, por ejemplo, por citar algo absolutamente distinto, pero que creo que se comprende bien, tengo muchas dudas de que los derechos sociales no sean reversibles contra lo que dijo en su día el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Cuando hay crisis, pues, por mucha declaración que haya de tan importante órgano, al final acaba siendo reversible. Esto, sin embargo, creo que no. Creo que no, esta es mi idea. 1. Y 2, no pensaba hacerlo, pero ya lo hago, porque me da pie la intervención del profesor Canson Yagüe. No solamente es que se desapoderen los partidos, que como los medicamentos, cuando los disolvemos en el agua, se deslean un poco, el grado de desleimiento ya veremos a dónde llega, sino que además resulta que se incide, y se incide muy, muy directamente en los sistemas electorales, muy directamente, como consecuencia de esta relativización, de esta difuminación de los modos de participar políticamente. Todo el mundo, estoy seguro, además, está pensando ahora, claro, Podemos aquí. No es un fenómeno nuestro. Recuerdo que en Italia Cinque Stelle de Beppe Grillo estaba antes que esto de Podemos. Hay más. Y si yo ahora, por ejemplo, les dijera qué tienen en común aquí, preguntase, Delhi, la capital del Estado indio, y Reykjavik, la capital de Islandia, no creo que muchos supieran decirme qué. El alcalde de Reykjavik es un cómico, como Beppe Grillo, un cómico que fundó el partido que se llama Partido Mejor, traducido al castellano es el Partido Mejor, y que arrasó en sus elecciones. Y en Delhi, ¿qué es lo que ha pasado? Algo todavía con más sustancia, porque ya llevan más de una elección ganadas. El partido que se denomina del hombre corriente ha barrido literalmente de la asamblea de... es la capital que tiene un estatus especial. De la asamblea de Delhi al partido hindú y, por supuesto, al partido de Congreso, que era el partido mayoritario de antes. Pero barrido literalmente, me parece que 3 escaños ha dejado al resto.
después de una campaña contraria, etcétera, etcétera. El Partido del Hombre Corriente lo fundó un exfuncionario de Hacienda, de allí, ¿eh? Y con una táctica realmente llamativa, basada muy en particular en esto de las nuevas tecnologías, ¿eh? Pues ha logrado lo que ha logrado. Yo estoy convencido de que hay más. Estos son supuestos que me llamaron la atención, tomé nota, ¿eh? Y los tengo registrados, pero seguro que hay más supuestos, ¿no? Insisto, es el producto de esta revolución que no tiene nada que ver con, que no es una revolución conceptual, quiero decir, ¿no? El concepto vendrá después, la reflexión conceptual vendrá después, pero ahora mismo es extraordinariamente llamativo, antes lo calificaba de tsunami, extraordinariamente llamativo lo que está sucediendo, y yo no tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, de que vaya a ser cíclico, de que de repente seguramente esto no va a ser de la noche a la mañana, pero tengo la impresión de que esta revolución es verdaderamente importante para la democracia de partidos. ¿Alguien quiere intervenir? Hay una persona. Sí, muchas gracias por su intervención. No es el problema la falta de estructura democrática en el funcionamiento interno de los partidos. ¿Perdón? ¿No es el problema la falta de verdadero funcionamiento democrático en la estructura interna de los partidos? Ya. Es decir, hay una apariencia formal de democracia con órganos colegiados, órganos unipersonales, órganos especializados, pero luego, por ejemplo, la designación de los candidatos depende, generalizo por no poner ejemplos concretos de un dedo, por ejemplo. En segundo lugar, los partidos en nuestro país podrían haberse convertido en un fin en sí mismo. Es decir, los órganos de dirección de los partidos o las estructuras de mando de los partidos tienen como primera opción el mantener su estatus y su poder, y luego viene todo lo demás. Y en tercer lugar, los propios electos de los partidos políticos, una vez profesionalizados, convierten su primera referencia, y lo digo en términos coloquiales, en el mantenimiento del sillón por encima de las inquietudes ideológicas o de los problemas de los ciudadanos. Y con todo esto llegamos a una posible conclusión, que es el absoluto desafecto al sistema tradicional de partidos que tenemos por parte de la ciudadanía, que encuentra que no responden ni a sus inquietudes ni a sus problemas, y que muchas veces consiguen la unanimidad o el criterio común solamente cuando son temas, digamos, domésticos que les afectan a ellos. Muy bien. Bueno, dos cosas, aunque están estrechamente conectadas. Falta de democracia interna, si es el problema de los partidos, y la evidente tendencia de los órganos que dirigen los partidos y de sus dirigentes a perpetuarse, en definitiva, con el consiguiente desligamiento de las preocupaciones de la ciudadanía, etc. Bueno, falta de democracia interna. Vamos a ver. Cuando se redacta el artículo 6 de la Constitución, y se promulga en diciembre del 78, salvo la Constitución alemana, no había ninguna referencia a los partidos, que de por sí son refractarios a su regulación, a la democracia interna, en ningún país europeo que yo sepa. No había ninguna. Vamos a ver. Los partidos experimentan, como en fin, sabrán voces mucho más autorizadas que yo aquí, experimentan una transformación extraordinaria cuando pasan de ser facciones, como decía antes José Ángel Camisón, a ser partidos de masas, y necesitan una organización y una estructura extraordinarias, ¿no? Y eso ha generado lo que los sociólogos políticos pues han visto una y otra vez, una tensión enorme
entre, por un lado, efectivamente, la necesidad de democracia interna, necesidad lógica de democracia interna, puesto que si se trata de una democracia de partidos, los partidos tienen que ser los primeros interesados en que funcione su propia estructura, en dar ejemplo, digamos así, que funcione democráticamente, pero, por el otro lado, y con esto enlazo con la segunda cuestión, es evidente de toda evidencia, que se necesita un principio de disciplina, organización, etcétera, si se quiere que el partido sea efectivo y, como parte insoslayable de esa efectividad, se prolongue en el tiempo para que el resultado de su acción tenga proyección temporal, que en muchas ocasiones esa acción necesita tiempo. Esa es una tensión que yo creo que es imposible de soslayar. Siempre se va a mantener ahí. Dicho esto, la diferencia entre la ley actual del 2002, la Ley Orgánica del 2002 reguladora de los partidos políticos, y la anterior, la preconstitucional, aunque fuera por horas, Ley del 78 de los partidos políticos, entre otras, no es la principal, pero entre otras, tiene que ver con la democracia interna. Y los artículos, si no recuerdo mal, cito de memoria, 7 y 8, si me equivoco me corregís, de la ley, hace referencia a una especie de catálogo de derechos, no una especie, a un catálogo de derechos, también de obligaciones, pero sobre todo de derechos, de los militantes afiliados a los partidos, justamente buscando la democracia interna. Empieza por, a diferencia, esto sí, de la ley de asociaciones, establecer una única categoría de afiliados. Los asociados pueden ser de diverso tipo, por antigüedad, por contribución de su cuota, etc., pero en los partidos no. Y continúa por la posibilidad de, por supuesto, ejercer el voto en todas las decisiones del partido, pedir las cuentas, presentarse a los cargos del propio partido, etcétera, etcétera. Todo eso lo prevé la propia ley de partidos. Y la guinda, puede ser disuelto un partido si se constata el incumplimiento reiterado y grave esos derechos del sujeto, del individuo. Más todavía, el Tribunal Constitucional, entro un poquito aquí en la cuestión técnica que había desechado al principio, el Tribunal Constitucional ha dicho que como el ejercicio de esos derechos de democracia interna por parte de los afiliados no son más que la repercusión, la proyección del derecho de asociación, si se ven lesionados esos derechos por la persona del afiliado, el afiliado puede acudir a la protección de los mismos, los procedimientos especiales de protección de derechos fundamentales. Hasta ese punto ha llegado el Tribunal Constitucional. Procedimientos especiales para la protección de los derechos de los afiliados a los partidos. Como esfuerzo del legislador, no me parece que esté mal. En la práctica, creo que el otro principio de se necesita disciplina para lograr eficacia en la consecución de los objetivos del partido, porque el electorado, como sanciona la ineficacia de los objetivos en la consecución de los objetivos del partido, es simple, sencilla y llanamente haciéndolo desaparecer, no votando los cargos, etcétera, etcétera. Esto último me recuerda a la célebre definición de Schumpeter, ¿no? ¿Qué es el partido? El partido es la distribución de cargos públicos mediante el proceso de elecciones. Más descarnado no se puede decir, y con más claridad. Y en esa tensión creo que es inherente, es imposible que pueda concebirse una estructura de una cierta complejidad sin que esa tensión se ponga de manifiesto. No me resisto a decirlo porque, bueno, precisamente en una de las formaciones jóvenes más pujantes que ahora, recién estrenada, esto está teniendo lugar, como ponen de relieve los medios de comunicación. Y está acabadita de estrenar. Y ya tiene esas tensiones. Creo que es inherente. ¿Cuánto tiempo? ¿Un cuarto de hora? Pues paramos hasta, son las 12 menos 5, hasta las 12:10. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias al profesor Aguado. A ustedes.